y la de ayer y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya este día jueves 18 de junio del 2020 para entregarles un trabajo informativo y de opinión esta mañana en la primera parte de la agenda el señor doctor Mario Prado, el economista Alberto Acosta Burneo y el doctor Rodrigo Espinosa. Analizaremos con ellos el tema económico y sobre todo qué hacer luego de que va abriéndose un poco ya el movimiento económico en el país, en Quito, en Guayaquil, en todas las ciudades. ¿Qué hacer para que ingresen capitales? ¿Qué mensajes llevar? ¿Cómo simplificar la parte tributaria? Y luego tendremos al doctor Farid Simón y al doctor Sebastián Mantilla para el análisis de coyuntura política y el tema que pesa, ¿no? Que todos los días uno no termina de entender qué pasó. No hay alcaldes que no estén comprando cosas, no hay instituciones donde no encontremos, y lo de los hospitales, sobre todo los del Seguro Social, uno dice, esto no es correcto, no es posible. Qué vergüenza, ¿quiénes entregaron? ¿Cómo se llegó a esos negocios? Todo eso hay que reflexionar y el país tiene que tenemos que construir no solo esas respuestas, sino mirar el futuro. Saludo entonces al señor doctor Mario Prado, él es experto tributarista. Doctor Prado, y también ya está en línea telefónica el economista Alberto Acosta Burneo. Doctor Prado, ¿cómo llevar adelante? Está por salir ya las dos leyes tienen las objeciones parciales, pero ¿cómo llevar adelante cómo vender, digamos, un país para que capitales puedan ingresar y al mismo tiempo garantizarnos ingresos que podamos tener, ¿no es cierto? Ingresos que podamos tener y sostener los presupuestos del Estado. Doctor Mario Prado, buenos días. Buenos días, Francisco. El saludo a usted, a toda esa audiencia, a Alberto Acosta Burneo. Yo creo que es muy importante que tengamos presente lo siguiente. Ecuador nunca ha sido un destino interesante para la inversión extranjera directa. No existe un récord de que los inversionistas extranjeros le hayan visto al Ecuador como un destino interesante. Más bien, la inversión extranjera directa ha sido marginal, ha sido baja, normalmente concentrada en minas, canteras, petróleo, pero no ha habido inversión extranjera en agricultura, no ha habido inversión extranjera en construcción, no ha habido inversión extranjera en sistema financiero. Entonces, la pregunta que uno se debe hacer es ¿por qué no ha resultado atractivo el Ecuador para la inversión extranjera? La respuesta también parece que tiene algunas obviedades. Por ejemplo, hace algunos años Ecuador hace algunos años cuando no estaba el mundo tan integrado como está ahora, Ecuador era un mercado muy pequeño que pueda provocar el interés del inversionista extranjero. Cuando ya se abrió el mundo, se extendió el comercio, la globalización entró en su madurez, el Ecuador tampoco se convirtió en un destino importante de la inversión extranjera y la razón fundamental es una y clara. Hay una inseguridad jurídica realmente grave en el Ecuador. Y esa inseguridad jurídica caracterizada por una administración de justicia débil, por una inestabilidad normativa, hace que el inversionista extranjero no vea con interés el Ecuador. Si nosotros vamos
caminando en este análisis que yo me permito hacer, vamos a estar conscientes de que, a diferencia de lo que ha sucedido en los países vecinos, Colombia, Perú, en el Ecuador no ha habido la inversión extranjera que ha habido en esos países. Y Pero como usted veces, recuerda, doctor Prado, no es que sea una cosa excepcional ahora. Han habido las inversiones, la última sí más o menos grande y que se reflejó en la economía, fue la del OCP. Pero de ahí que alguien nos haya traído una inversión, no hay constancia, por lo menos, digamos así. así es. Ahora, le quiero explicar lo siguiente. Ujú. Muchas veces se cree que la inversión extranjera no viene al Ecuador porque los impuestos son caros en el Ecuador. Y esa es una equivocación en el análisis, porque los impuestos son tan caros en Colombia como en Perú. Entonces no es una cuestión de dar incentivos tributarios. No, esa no es. O sea, por incentivos tributarios No faltan. no, no va a venir el inversionista porque el impuesto a la renta es bajo, porque el impuesto a la renta es una parte de la decisión de inversión. El inversionista extranjero va a venir cuando exista un régimen laboral, que sea un régimen laboral con instituciones modernas. No estoy hablando de precarización ni de cosas que se le parezca. Va a venir cuando haya una administración de justicia que dé seguridad jurídica. Va a venir cuando haya estabilidad jurídica. Aquí en el Ecuador se ha hecho tradición de que por lo menos una vez al año tiene que haber una reforma tributaria. Uh-huh. Entonces, si nosotros hacemos la lista de reformas tributarias de los últimos 15 años, seguramente, le aseguro que mínimo hay 15, seguramente tenemos 20 reformas tributarias. Entonces, todo eso es lo que atenta contra la inversión extranjera. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo. En el sector financiero, bancos que quieran comprar, bancos extranjeros quieran comprar bancos en el Ecuador. ¿Por qué no hay ese interés? Porque la normativa ecuatoriana sobre el sistema financiero es una normativa que está completamente rezagada. El mundo ya está en lo que se llama Basilea IV, que son las normas de supervisión y control. Aquí todavía la 3 no se ha logrado implementar. Y Ecuador implementó algo de la 2. La 3 no ha implementado nada y recién ahora estamos viendo que se trata de implementar la 4. Entonces, ¿cómo va a venir un banco extranjero si es que tenemos ese rezago normativo? Entonces, yo creo que hay que ver el tema desde esa perspectiva. O sea, hay un montón de deberes que no hemos hecho y ahora que estamos en esta situación tan crítica, regresamos a ver a la inversión extranjera y la conclusión es, tampoco va a venir porque esos problemas estructurales siguen ahí, completa y absolutamente presentes. Nadie ha hecho un esfuerzo por corregir esos problemas estructurales. Ahora, por primera vez veo que se va a hacer la selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia por especialización. Y ese podría ser el inicio de un fortalecimiento del sistema judicial. Pero es un proyecto a largo plazo. Los nuevos jueces estarán en funciones en enero, febrero del próximo año. Entonces, yo creo que conociendo estas debilidades, conociendo estas realidades, vamos a estar mucho más preparados para saber, en los términos inmediatos, qué debemos hacer para corregir los problemas que tenemos. Porque si decimos, con la inversión extranjera que va a venir, vamos a arreglar los problemas económicos de hoy día, estamos partiendo de una premisa no falsa. es así. Al saludar al economista Alberto Acosta Burneo, bueno, aquí hay un primer análisis sobre lo tributario, pero algunos dicen lo que hay es que racionalizar el esquema tributario, a lo mejor simplificarlo, no generar trabas, y esta racionalización pasará por otra reforma tributaria que, como dice el doctor Prado, podría traernos mayores complicaciones que las que tenemos ahora. La inversión extranjera que siempre hablan, ¿por qué no viene? ¿Por qué sí va a Colombia? ¿Por qué sí va al Perú? Bueno, ¿es posible traer inversión extranjera, economista
Acosta, si en estas condiciones o el país debe aprender a vivirse en esa inversión extranjera, con excepción de petróleo y ahora la posibilidad que ojalá se dé de la minería. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Francisco, Mario, un gusto estar con ustedes. Yo creo que tenemos que partir de una premisa fundamental. Los países subdesarrollados, como el Ecuador, lo que les hace falta para poder acelerar el grado de desarrollo es precisamente capitales. La tecnología está disponible, la podemos comprar en cualquier momento. No hay problemas de tecnología que no esté disponible para nosotros, que no podamos tener plantas con tecnología de punta. Es decir, que por el lado productivo no hay ningún limitante para que seamos igual de desarrollados que puede ser Estados Unidos o cualquier país de Europa. El problema, ¿qué es lo que nos falta? Capitales, precisamente. No tenemos capitales como para poder adquirir todas esas tecnologías, adquirir ese nivel de educación que existe en esos países, que eso también requiere de recursos. Y para eso necesitamos el ingreso de capitales. Entonces la pregunta aquí es, más allá de solamente la figura de inversión extranjera, que es una de las formas de ingreso de capitales, pero hay que pensar en la figura más amplia. ¿Cómo hacer para que ingresen capitales de manera general? Y en el Ecuador sí es posible que ingresen capitales, y debería ser, porque al ser un país dolarizado, el Ecuador debería ser un imán para los capitales de la región. Para todos los capitales de América Latina deberían estarse concentrando en el Ecuador y deberíamos estar compitiendo con Panamá, pero para eso necesitamos hacer cambios profundos. Y muy brevemente voy a mencionar los temas que están faltando. Racionalizar el esquema tributario. Definitivamente el esquema tributario ecuatoriano es, desde una perspectiva económica, es perverso, porque es un sistema tributario que castiga la producción y prioriza el consumo. Entonces, veamos, por ejemplo, qué sucede con la carga de los impuestos corporativos. Y los impuestos corporativos en el Ecuador, la carga corporativa, no solo impuestos, hay que considerar la carga completa, incluyendo participación de trabajadores. La carga corporativa es de 42,6%. Supera el promedio regional es 31,6%. Para llegar a este 42,6% tenemos que incluir, en el Ecuador se paga 25% de impuesto a la renta, hay la tasa al ingreso personal de los dividendos de 10%, hay la participación de trabajadores del 15% y llegamos a un 42,6%, cuando en la región se paga 31,6%. Es decir, estamos castigando a quien quiere invertir en el Ecuador, mientras que el que invierte en Colombia y en Perú tiene, o en la región en general, paga un promedio de 31,6%. Ahí vemos un primer problema. Hay que racionalizar el esquema tributario. Tenemos uno de los IVAs más bajos de la región, es decir, priorizamos el consumo y castigamos la producción, y después nos quejamos cuando falta inversión, nos quejamos de que se importa demasiado y por qué no se produce localmente. Bueno, no se produce localmente porque se castiga la producción tributariamente hablando. No tenemos problemas de fondo también. Independencia de poderes. La justicia, al final del día, es manejada por los políticos, es presionada por los políticos, y al final quien da la razón no entran solo consideraciones legales, sino que entran presiones políticas. Eso ahuyenta cualquier capital, nacional o extranjero. Leyes laborales modernas, que ya hablaba el doctor Prado, con toda la razón. No tenemos leyes laborales modernas. Tenemos unas leyes arcaicas hechas a inicios del siglo XX. Pero el mundo ha cambiado. Alberto, ¿qué debemos entender por leyes laborales modernas? También Mario Prado ha dicho no a precarizar ni a disminuir lo que se ha conseguido con años de lucha. O sea, ¿cómo equilibrar estas dos cosas? Yo creo que lo lamentable es que lo que se ha conseguido con años de lucha es un empleo precario. Eso es lo que existe en el Ecuador, donde 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado y apenas 3 millones tienen el privilegio de tener un empleo. Yo no creo que eso puede ser un logro. Necesitamos adaptar a la nueva realidad. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, y es muy evidente, que no hay que ir a una oficina para trabajar, que el trabajo no se cumple en un horario de 5 días a la semana en 8 horas diarias. No somos oficinistas todos. Aquí tenemos que aprender la flexibilidad que requiere la producción actual, en el mundo actual, y así funciona en el mundo. Que existan formas mucho más flexibles de conseguir trabajo, porque actualmente una ama de casa simplemente no puede ser empleada formal, porque no puede trabajar unas pocas horas, eso está prohibido. O trabaja el tiempo completo o no trabaja. Los jóvenes no encuentran un trabajo porque tienen que competir con el mismo salario que con alguien que tiene experiencia. Entonces tampoco consigue un trabajo, tampoco pueden conseguir trabajos temporales.
Entonces vemos porque tienen fuertes castigos los trabajos temporales. ¿Cómo Entonces, incluir esta visión en la legislación que le permita una negociación? Pero permítame decirle, una negociación entre desiguales. yo creo que no es una negociación entre desiguales porque en una negociación laboral las dos partes se necesitan. Y al final del día lo que tenemos que entender es qué es lo que hace que mejoren las condiciones laborales. Y es falso que sean las luchas sindicales las que mejoran las condiciones laborales. Es precisamente la acumulación de capital. ¿Y cómo se logra acumulación de capital? Vía inversión. Los países que logran acumular más capital, que son máquinas, equipos, tecnología, son países en donde se logra elevar la productividad del trabajo. Cuando elevamos la productividad del trabajo, lo que produce cada trabajador, se justifican salarios más altos. Cuando se hace lo contrario, como se hizo en el Ecuador se dijo políticamente los salarios tienen que ser más altos en la última década, sin preocuparse de elevar la productividad del trabajo. El resultado es destrucción de empleos. Vemos claro, cómo se destruyen empleos aceleradamente en el Ecuador. Pero además el valor del empleo en el sector público rebasó de lejos al sector privado. Entonces, claro, ahí hay una distorsión adicional. Definitivamente, los salarios subieron demasiado y no subió lo que debía haber subido para justificar esos incrementos salariales. Debió haber subido la productividad del trabajo. Esa era la única manera sostenible de elevar salarios, y eso tenemos que estar muy claros. El objetivo de la política pública tiene que ser ayudar a que se eleve la productividad del trabajo, porque eso va a justificar salarios más altos. Cuando se hace al revés, es como poner la carreta delante de los caballos, que eso es lo que hizo en el Ecuador. Se elevaron los salarios a dedo y terminamos destruyendo una cantidad. Nos queda claro ya cómo usted observa el tema laboral, pero el grupo asesor económico que nombró el gobierno, por lo menos uno de sus miembros, ha dicho, claro, es una forma de atacar el consumo y elevar la producción, es subir el IVA, por ejemplo. Han dicho que habría que subirlo a 14%. En ese sentido, ¿usted cree que esa puede ser una reforma más concreta, más viable? Mire, la propuesta que hace este asesor del presidente es simplemente más impuestos para poder financiar un gasto público desbordado. No está pensando en ninguna racionalización. De hecho, parte de esa propuesta es un castigo a la inversión. Dice, cobremos $1.000 millones a los patrimonios. Es decir, el que ahorre tiene que ser castigado en el Ecuador. El que adquiere un capital tiene que ser castigado. Eso es lo que está proponiendo este asesor. Yo creo que no tiene ni pies ni cabeza esa visión. No busca priorizar la producción. Otra cosa es racionalizar el esquema. Una cosa es decir, bueno, voy a elevar el IVA, pero voy a reducir estos impuestos a la producción para que la producción en el Ecuador no sea más cara, no pague más impuestos que lo que paga en países vecinos. Eso sería otra cosa, es una visión completa. Pero la visión de este asesor que usted menciona es netamente recaudatoria. Lo que quiere es más ingresos para el Estado. Permítame saludar a Rodrigo Espinosa, que también se integra a este diálogo. Rodrigo, bienvenido. Están con nosotros el doctor Mario Prado y el economista Alberto Acosta Burneo. Rodrigo, nos acaban de plantear dos temas. Cómo entender la flexibilización laboral, pero también cómo racionalizar el esquema tributario. Y Alberto con razón ha dicho, no es cuestión de, si bien él reconoce que se ha priorizado el consumo, no es cuestión de poner solo el IVA, sino de racionalizar todo. Entonces debería venir otra reforma tributaria y no sé si es que este gobierno tiene ni la fuerza política ni la posibilidad de hacerlo, ¿no? Rodrigo, bienvenido, buenos días. Rodrigo, parece que se cortó la comunicación con Rodrigo Espinosa. ¿Se cortó? Sí, se cortó la comunicación con Rodrigo. Mario Prado, nuevamente, con estas dos visiones, la una en la que usted sí ya ha topado el tema de la independencia de los jueces y de la propia legislación. Y a esta hay que sumarle este acompañamiento mutuo entre función pública y privada para la corrupción. ¿Cómo enfrentar esto y cómo plantear esta que puede ser la reforma tributaria de este año, Mario? A ver, Francisco, yo quisiera hacer un par de precisiones. Por favor. Me parece que es fundamental considerar lo que ya dijo Alberto.
Resulta que de una población económicamente activa de cerca de 9 millones de ecuatorianos, 5 y pico están al margen de las normas del Código de Trabajo y 3 y pico están con empleo adecuado. De ese 3 y pico que estaban con empleo adecuado, más o menos 700,000 están en el sector público y la diferencia con el Código de Trabajo. ¿Cómo debemos de entender esto? Debemos de entender que la legislación laboral vigente incumple la característica fundamental de cualquier ley. ¿Cuál es la característica de cualquier ley? La generalidad. Una ley es válida cuando cubre a la generalidad de personas que están en la misma situación. Resulta que el Código de Trabajo, con las instituciones arcaicas que decía Alberto, está cubriendo a menos de la cuarta parte de la población económicamente activa, luego de descontar del empleo formal los que son empleados públicos. Entonces, ese es un hecho que tiene que ser trascendental. Pero Mario, ahí no hay también una reflexión sobre que a veces la informalidad es usada para no cumplir la ley y no necesariamente esa fuerza laboral informal tiene que ver con que no tenga el empleo adecuado que se llama. Es verdad, ahí ya no se cumple seguridad social, no se cumple casi nada de eso, ¿no? Así es, pero ¿por qué crece la informalidad? La informalidad crece precisamente por todas las obligaciones y costos que implica la llamada formalidad laboral. Entonces, no podemos ser románticos y defender las conquistas desde que se expidió el Código de Trabajo hasta hoy día. Que podrían pasar a no ser conquistas, como ha dicho Alberto, claro. Cuando estamos excluyendo al mayor número de cantidad de personas al amparo de esta norma. A ver, si tenemos 9 millones de población económicamente activa y 2 y pico millones, 2.700.000, 2.500.000 están ganando el 15% de participación laboral, ¿no le parece que el 15% de participación laboral se convierte en un privilegio de esas personas que tienen el privilegio de trabajar y que los otros no tienen? Yo no digo que se elimine el 15% de participación laboral, pero podría darse una transformación de ese 15% de participación laboral, sea una parte variable de la remuneración en base a productividad, por ejemplo. Entonces, aquí en el Ecuador hay un problema gravísimo. Proclamamos el cambio, pedimos el cambio, pero cuando hay que hacer el cambio nos mantenemos en el rumbo que tenemos. Mario, está Rodrigo Espinosa ya y le saludamos. Rodrigo, bienvenido. No sé si es que usted nos ha estado siguiendo, me parece que sí nos ha estado siguiendo, pero diríamos, ¿cómo hacer? Porque Alberto y Mario han compartido esta idea de que si bien no hemos sido capaces de entonces de atraer capitales para agricultura, en donde parece que somos buenos, porque el banano, el cacao, los camarones, el brócoli, inclusive ahora papas, se puede exportar el Ecuador y cuando exporta logra tener primeros puestos. ¿Qué nos está faltando además de lo que ya han analizado? Rodrigo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días y saludos tanto a Mario como a Alberto. Lamentablemente no los he podido escuchar, sino una partecita a Mario nada más, que estaba hablando que en realidad el problema de la inversión extranjera hay algunas deficiencias que tenemos. Primero, el Ecuador es un país muy chiquito y eso la inversión extranjera no tiene ningún interés de venir, por ejemplo, para desarrollar en el mercado interno. Pero entonces ahí, Rodrigo, perdóneme, entonces ahí hacemos esfuerzos por gusto, por invitarlos, porque no van a venir, ¿no? No. La inversión extranjera puede venir y viene al Ecuador porque tiene interés en el mercado externo, de invertir en el Ecuador para exportar. Eso es lo que ha sucedido. Usted tiene eso en el sector petrolero, en minería. ¿Y en dónde está la inversión extranjera? Por lo general, la inversión extranjera viene para desarrollo. Son inversiones muy grandes que buscan mercados muy amplios. El Ecuador está cerrado al mundo. El Ecuador es un país. Tenemos un gravísimo problema que Mario indicó, que es el problema de el problema jurídico.
Es un problema la muy inseguridad grave. jurídica han compartido los dos. Pero Sí, eso es como la pandemia. ¿Cómo? Pero eso es como la pandemia. ¿Cómo lo enfrentamos entonces? Abriéndose como ha hecho Perú y como ha hecho Colombia. Simplemente hay que garantizar a la inversión extranjera jurídicamente. Y eso, a pesar de que nosotros ampliemos nuestra capacidad de abrirnos al exterior jurídicamente, vamos a necesitar algún tiempo porque no confían en el Ecuador. El Ecuador ha tenido muchos problemas ya en el pasado con inversión extranjera. Entonces eso se requiere... ¿Se cortó nuevamente o se bajó? Alberto, en este esquema, claro, uno dice, todos coinciden en que sí, que no ha venido, que no hay condiciones, y de todas maneras el país de alguna, digamos, avanza un poco. ¿Cómo lo impulsamos? ¿Es posible que los propios ecuatorianos traigan su plata, se sabe que tienen fuera, para tener éxito en las cosas que han hecho, tanto que han hecho que han podido ahorrar? Alberto. Nuevamente, yo creo que es lamentable que en el Ecuador siempre nos gusta mirar en pequeño. Yeah. Siempre nos gusta decir que no somos capaces, que es un país pequeño y que no puede hacerlo. Veamos lo que pasa en Hong Kong, por ejemplo, Singapur. Son países que atraen muchísimos capitales, o regiones que atraen muchísimos capitales y que no necesitan ser grandes. O los países europeos, muchos países europeos más pequeños que el Ecuador, y son un lugar atractivo para ingresar capitales. Entonces aquí el asunto hay que estar muy claro. La inversión, como bien decía Rodrigo, generalmente y muchas veces lo que entra a un país es para poder atender a otros mercados, no para atender al mercado interno, porque definitivamente el mercado interno ecuatoriano no es alcanzaría, minúsculo. Pero eso no nos quita el atractivo que podemos generar, y nuevamente nos preocupamos de los capitales de los ecuatorianos, porque los gobiernos saben que esos son los únicos que pueden tratar de forzarlos a traer, y no nos damos cuenta que al final del día el país del Ecuador y los ecuatorianos, el capital que pueden haber acumulado es minúsculo a lo largo de la historia, comparado a los capitales que existen a nivel internacional y que ingresan, por ejemplo, a los países vecinos, a Colombia, a Perú. Es decir, tenemos que ver la película amplia, no enfocarnos en las cosas pequeñas como nos encanta hacer en el Ecuador. Pensar que lo que tenemos que hacer es qué hacemos para que ingresen los capitales en general, los grandes capitales del mundo. ¿Qué hacemos para transformar, por ejemplo, el Ecuador en un centro financiero internacional? Tenemos que, es posible, por ejemplo, menciono algunos temas. Hay que eliminar este código monetario arcaico de la época de las cavernas y tener un código monetario moderno. Este que no le dé último, todas las decisiones al Estado. ¿Usted dice este último que hicieron los 10 años? ¿Este le parece arcaico ya? ¿Sí? Exactamente, es un código de la época de las cavernas, donde el Estado decide todo. ¿Qué tasas de interés prestar? ¿Con qué garantías? ¿A qué segmentos? ¿Cuánto se debe pagar los sueldos en el sistema bancario? Y si todo esto falla, ahí sí se acuerda el accionista y dice, si todo esto falla o algo de esto falla, usted me responde con su patrimonio. Un código de este tipo simplemente bloquea el acceso de la banca internacional. Además de que de partida establece que no hay igualdad de condiciones entre la banca local y la internacional. Hay un privilegio para la banca local y la banca internacional entra como complemento. Entonces, de esa manera no hay banca internacional que pueda entrar. Después nos bloqueamos del flujo de capitales con el impuesto a la salida de divisas y nos quejamos de que en el Ecuador no salen los capitales o no entren capitales. Cuando un dólar en el Ecuador es un dólar devaluado. En el Ecuador el dólar compra el 95% de lo que compra ese mismo dólar en el exterior, sin contar la diferencia de precios, que eso es aún mucho más grave. Pero tomando que los precios fueran iguales, en el Ecuador el dólar vale menos que lo que vale ese dólar estando afuera. Entonces hemos colocado incentivos para que la plata salga, para que la plata se quede afuera, porque afuera vale más, 5 puntos porcentuales más que lo que vale ese mismo dólar estando en el Ecuador. Entonces, y después nos quejamos, decimos no vienen los capitales y queremos obligar además a que los ecuatorianos traigan capitales. Así no funcionan las cosas. Necesitamos transformar el entorno para que sea atractivo el ingreso de capitales, y ya hemos dado un primer paso gigantesco, que es la dolarización. Ese es el primer imán y nos da una ventaja por sobre todos los países de América Latina. Y quizá eso es lo que nos ha ayudado. Con excepción de Panamá.
Eso es lo que nos con ha excepción. ayudado en estos últimos 20 años a mantener incluso lo que tenemos, pero cómo mejorarlo. Y entonces deberíamos Exactamente, lo tener importante aquí, una nueva reforma tributaria, Alberto. a ver, voy a resumir rápidamente Por los favor. distintos temas. Una nueva reforma tributaria en donde el esquema se racionalice, se simplifique, no se castigue la producción y se deje de priorizar el consumo y se quiten los castigos a la producción. En eso, el segundo, independencia de poderes, evidentemente. Tercero, leyes laborales modernas. Cuarto, incentivos al ahorro y modernizar las leyes financieras, echar al traste de la basura esta ley arcaica que es el Código Monetario y Financiero que se creó en la última década y tener una ley moderna que haga del Ecuador un centro financiero internacional en donde no se castigue, por ejemplo, como está ahora el asesor presidencial diciendo, cobremos impuestos al patrimonio, es decir, castiguemos al que ahorró, ese debe ser castigado porque en el Ecuador nadie debe ahorrar. Eso debemos eliminar, incentivar el ahorro a través de seguridad y a través de leyes financieras modernas. Combatir la corrupción, definitivamente. Un país donde solamente se habla de corrupción no es atractivo para nadie, ningún capital. Eliminar la competencia desleal que existe de las empresas públicas, que tienen desde la Constitución se parte con unos privilegios en donde son las empresas que no tienen que rendir cuentas, que tienen la chequera del Estado y que pueden tener preferencias por sobre la actividad que hacen las otras empresas. Para dar un solo ejemplo muy rápido, las telefónicas, la empresa pública de telefonía no paga concesiones, no paga participación de trabajadores y además el Estado contrata todos los servicios con esa empresa. Esos son o los seguros, donde el Estado obligatoriamente tiene que contratar con los seguros públicos, después que no haya reaseguro o que se haya llevado la plata, eso ya no es un problema. Después están en juicios como Petroecuador, que no le recibe los fondos de sus seguros. Entonces, esos son temas de esa competencia desleal que existe en empresas públicas. Y yo creo que el tema de fondo, y que se puede resumir, y resume todos los anteriores, es tenemos que superar esta sobreregulación estatal. El Ecuador lo que le falta es libertad económica. Vemos los índices de libertad económica y coincide que los países más libres de materia económica son los países con mayores grados de desarrollo humano. Veamos lo que son los países nórdicos. Encabezan la lista en los países de libertad económica. Los Estados Unidos, de Europa. Claro. El Ecuador está lamentablemente al final de la lista como un país sin libertad económica y todo esto al final del día se traduce en un entorno poco atractivo para la inversión de cualquier origen, porque al final del día lo que nos debe interesar es que venga la inversión, punto, sin importar su origen. Rodrigo, nuevamente, claro, Alberto nos plantea, dice, mayor libertad económica y algunos, yo mismo podría decir, siempre es necesario que el Estado esté para garantizar a la mayoría, pero claro, no un Estado empresario tampoco. ¿Cómo equilibrar las dos cosas, Rodrigo? Mire, lo que le he escuchado muy bien a Alberto y muchas cosas que él dice tiene toda la razón. Por ejemplo, cuando habla del Código Monetario y Financiero en el Ecuador, la legislación bancaria, la legislación de servicios financieros es lo más arcaica en el Ecuador. Estamos lejos en América Latina en lo que tiene relación a ese tipo de legislación. ¿Cómo puede venir la banca extranjera si en el Ecuador ni siquiera se cumple Basilea I, Basilea II y Basilea III, que son fundamentales para la regulación del sector financiero? Entonces aquí no hay eso. Entonces que una banca extranjera venga aquí al Ecuador es como venir a la selva. No tiene un ordenamiento jurídico que sea acorde al ordenamiento jurídico internacional. Entonces eso afecta también al desarrollo del sector bancario nacional, que tiene muchas regulaciones, un sinnúmero de políticas que traban al desarrollo del sector financiero, que impiden que el ahorro en el país pueda crecer más que en otras partes. Estamos viendo Perú, por ejemplo. Perú tiene una política en lo que hace relación a la parte monetaria y financiera, la regulación monetaria y financiera, que es de lujo, es la mejor de América. Y entonces a Perú cada vez el sector financiero, el sector bancario está creciendo. Igual es Colombia, pero el Ecuador está retrocediendo. La banca extranjera en el Ecuador se ha ido. Aquí tenemos poco, solo el Citibank. Que no como era antes, sino en presencia, antes digamos. Teníamos mucha mayor banca extranjera y además el Ecuador es un país cerrado.
cerrado al mundo. El Ecuador necesita tratados de libre comercio con todos los países del mundo, si puede. Perú es un país que tiene tratados de libre comercio, pero a montones. Perú se dedicó a trabajar para lograr mayores tratados de libre comercio, lo que ha permitido que las exportaciones peruanas y la producción peruana esté comparada con el resto del mundo. O sea, en el Perú tratan de producir lo que tienen ventaja comparativa y no se meten a producir cosas que no pueden. Entonces, los peruanos están mirando su mercado y el mercado internacional para crecer. Es Rodrigo, increíble. Pero alguna gente dice que la pandemia va a obligarnos a mirar la economía de otra manera. Y esta obligarnos a mirar la economía de otra manera en el Ecuador podría ser por priorizar también en lo que hemos sido buenos, que es producir alimentos y esas cosas. ¿Pasa también por ahí o no mucho? Mire, la pandemia está generando un cambio en la producción a nivel mundial. Por ejemplo, mire, hay una gran preocupación, como esta es una recesión causada por un factor exógeno que es la salud. Hay una gran preocupación en el mundo desarrollado, por ejemplo, que está afectando esta pandemia a los más vulnerables. Está impactando tremendamente a los grupos de ingreso bajo, en todo, en Europa, en los Estados Unidos, en China, todo el mundo. A los que más les afecta son a la gente más vulnerable, a los de ingreso bajo, y está generando una desigualdad mucho mayor que la que existía antes. Y los países se habla ya de que los países van a tener que preocuparse mucho para mejorar el nivel de vida de la gente pobre, de los vulnerables. Por ejemplo, mire, en los países desarrollados, el porcentaje de los salarios en el Producto Interno Bruto de los países ha ido cayendo, porque sencillamente han habido factores de crecimiento que no han tomado en cuenta a los grupos salariales, como por ejemplo son el desarrollo tecnológico que ha existido últimamente, ha sido concentrado en capital. También el mismo comercio internacional tiene un efecto muy importante en lo que tiene que ver las cadenas productivas que se están produciendo a generar una caída sustancial de los costos. Y la gente está buscando dónde produce con mayor eficiencia. Y el desarrollo, por ejemplo, que han tenido los que se llaman los Titanics, como Amazon, como ese tipo de producción que ha destruido trabajo en muchos competidores. Entonces están en este momento esta pandemia, esta recesión por el coronavirus, lo que va a generar es un cambio sustancial en las políticas de los gobiernos para tratar de mejorar la situación de los grupos de ingreso bajo. Claro. Y ya se está hablando de que se ha visto que en los países desarrollados el sistema de salud no ha sido lo suficientemente eficiente para resolver los problemas de salud de la población. Entonces, cuando tienen esos problemas, los más afectados son los grupos de abajo. Claro. Entonces, eso se va a tener que incrementar. Y ahí por eso es que le decía, y le quiero consultar a Mario, Rodrigo, cómo hacer una legislación que pueda visibilizar lo que nos acaba de decir Rodrigo y lo que Alberto lo ha planteado así, simple y llano, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo hacerlo sin dejar de tomar en cuenta esta parte? Que la tecnología no elimine mano de obra, que no deje a gente más en el camino y que la informalidad de alguna manera se pueda promocionar para que sepan que todos tenemos también que colaborar. Mario. Gracias, Francisco. Creo que Rodrigo ha hecho la ubicación del tema en su verdadera dimensión. La pandemia está cambiando el mundo, está cambiando los hábitos de comportamiento, los hábitos de consumo. Y yo creo que nosotros como país tenemos que hacer un análisis prospectivo
que partiendo de nuestra propia realidad sirva para enfocarnos hacia el futuro. Yo creo que es fundamental hacer un reordenamiento de las finanzas públicas. Bien entendido que reordenar las finanzas públicas no es de incrementar impuestos, sino que reordenar las finanzas públicas implica establecer nuevas metas y nuevas prioridades en la gestión del Estado. Es decir, yo estaría de acuerdo en que se suba un impuesto, se baje otro impuesto, se suba la tarifa de otro impuesto, siempre y cuando en contrapartida exista una nueva visión del gasto público y ese gasto público esté enfocado a las nuevas prioridades. ¿Cuáles son las nuevas prioridades? Las nuevas prioridades son salud, alimentación, educación, justicia. Si es que no hacemos ese análisis prospectivo y no fijamos como país cuáles son las nuevas prioridades, lamentablemente nos vamos a ver abocados a lo que yo llamo los hechos consumados. Por estar hablando y hablando y hablando de soluciones no vamos a hacer nada y un día vamos a vernos abocados a romper todo este esquema que ha durado 20 años. Mario, pero ¿quién debería plantearnos entonces? El gobierno, algunos dicen, ya no tiene oxígeno ni político y pierde cada vez credibilidad aceleradamente. O sea, sí, impulso para eso no hay. No hay organizaciones políticas más o menos estructuradas. Quedan 2 o 3 maltrechas, pero o sea que uno diga, por aquí va esta visión. ¿Quién debería promover? ¿La academia, los sectores organizados, lo poco que dejó los últimos 15 años? ¿Quién debe ayudarnos a, además de las reflexiones que los medios les pedimos a que hagan ustedes, quién debería trabajar en esto? Mire, quien tiene que liderar esto es el gobierno. Y esto de ya exonerar al gobierno de la responsabilidad de gobernar, porque es un gobierno débil, me parece que es una equivocación. Ya. El gobierno debe gobernar. ¿Quién dirige el país? El gobierno. No dirige la academia ni dirige sectores de opinión. Entonces, yo creo que esto es fundamental, Francisco, y es fundamental que rompamos con paradigmas y que nos ubiquemos en la realidad que acaba de expresar Rodrigo Espinosa. Muy bien expresada la realidad del mundo post-pandemia, del mundo luego de este impactante virus, del Ecuador luego de esta situación. Porque todo el ordenamiento, el comercio, las relaciones internacionales van a tener cambios profundos luego de la pandemia. Entonces, yo creo que debemos de exigir, debemos hacer un movimiento militante para que exista una visión clara de cómo enfrentar el futuro inmediato. Estamos discutiendo y lanzando ideas de que subo el 15%, el IVA al 14% y que pongo un impuesto al patrimonio, no me refiero nada al gasto, cuando lo que necesitamos es que exista un planteamiento global de cómo manejar las finanzas públicas. Rodrigo, claro. Rodrigo, aquí hay entonces, aquí ya vamos observando que hay varias cosas, ¿no es cierto? La apertura económica, la seguridad jurídica, con lo cual hay que trabajar entonces en las cortes y eso parecería que no es muy fácil, pero el reordenamiento del gasto, este gobierno sí podría hacer. Y lo que ha dicho Mario, que es una cosa realmente trascendente, o sea, oigan, tienen un año por gobernar, ¿qué vamos a jubilarles? Y ahí digan, quédese nomás sentado a ver cómo pasa el mundo. No, entonces cumplan con el deber que asumieron cuando decidieron gobernar. Rodrigo, ¿cómo les planteamos que el gobierno y los otros estamentos comiencen a funcionar más y de mejor manera? Mire, lastimosamente, Francisco, yo lo que noto es que el Ecuador estamos muy atrás en lo que tiene que ver con gestión. Es un problema de gestión. Mire, si nosotros miramos lo que está sucediendo con los ecuatorianos que van al exterior a estudiar y estudian en las mejores universidades en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes, la gente está
interesada en mejorar sus conocimientos. Pero dígame, a mí me llama la atención muchísimo que esa gente no regresa al Ecuador. No puede regresar al Ecuador porque no tiene posibilidades de trabajo. Esa gente muy cualificada no tiene posibilidades de trabajo aquí en el Ecuador. Y lo importante de la gestión gubernamental en la parte fiscal es lo cualitativo. ¿Qué es lo que tiene que el gobierno, a qué tiene que dedicarse el gobierno? Eso es importantísimo. Cualitativamente tenemos que preocuparnos de la salud, tenemos que preocuparnos de la educación, tenemos que preocuparnos de la seguridad, tenemos que preocuparnos de la justicia, que es importantísimo. Entonces esos son aspectos que uno tiene que preocuparse y tienen que estar gestionados por los mejores, por gente capacitada, no con un montón de gente, sino con gente capacitada, gente que pueda, que realmente en poco tiempo que esté ahí, desarrolle una política, una gestión que sea positiva. Estamos viendo lo que está sucediendo en salud. El ministro de Salud es una persona muy competente y lo está haciendo muy bien. Sin mucha bulla, lo está manejando excelentemente la educación. ¿Cómo no quisiera yo ver un cambio, por ejemplo, en otros aspectos de la gestión gubernamental? Ahora que nosotros vamos a refinanciar nuestra deuda, que tenemos que presentar un programa que sea de desarrollo sustentable del Ecuador. En ese programa de desarrollo sustentable a futuro, para vender a los acreedores, deberíamos nosotros presentar cosas muy importantes de gestión pública. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, que estemos pensando en reducir el gasto, ahora que estamos con un desequilibrio fiscal tremendo, cuantitativo, digo yo, peor cualitativo, ni siquiera hablar, pero se esté pensando en continuar con una política de expansión del financiamiento externo, en lugar de tratar de corregir internamente la basura que existe, la grasa que existe en el sector público. Pero todos coinciden, Rodrigo, en que si no tenemos asistencia internacional, si no nos ayudan, lo que queda no es posible salir adelante. No, sí, claro, ahora necesitamos recursos externos, porque la dolarización obliga... Y la basura, aunque sea, ¿qué hacemos? ¿Clasificarla por lo menos? Sí, necesitamos recursos externos de los multilaterales, eso sí. Eso toda la vida serán bienvenidos los recursos multilaterales, porque no solamente dan recursos baratos, sino que mejoran la gestión en el sector público, mejoran la gestión, porque obligan en algunos préstamos, se obliga a mejorar la gestión del gobierno. Mire usted, el bono de desarrollo humano, ¿de dónde viene? Fue vino del Banco Mundial. El Banco Mundial es el que puso ese proceso aquí. Dijo, hay que hacer esto para tener un subsidio que sea lo focalizado. Y es el mejor subsidio que el Ecuador tiene. Pero y ahora parece que se va a tener que incrementarse para mejorar la salud. Hay que incrementar el presupuesto de la salud. Para mejorar la seguridad también hay que... Y la justicia, no sé si incrementarlos porque nos cuesta tanto, pero no tenemos respuesta. Sí, Francisco, yo creo que es necesario mejorar, pero no solamente es cuestión de cuantitativo, sino cualitativo. Una mejora estamos viendo en salud. Solamente un cambio de ministro ha generado un cambio fundamental de la gestión. Sí, entonces, si nosotros tenemos, lo que le digo yo, por ejemplo, aquí nos quejamos mucho de los salarios en el sector público. Está bien, es una nómina impresionante y hay una cantidad de gente, pero lo que no hay, lo que existía antes. Yo le digo, en la década de los 60, el sector público tenía salarios a niveles de gestión importante, los salarios eran muy buenos. Ahora, ¿quién puede venir un salario de $4,000
no es un salario para que pueda venir una persona a gestionar excelentemente una la empresa parte pública. financiera, la parte de educación. No, se necesita reducir la nómina y por eso que le digo, un análisis cualitativo, qué debemos hacer y cómo debemos hacer eso. Entonces no es cuestión de gente. Usted tiene instituciones como por ejemplo el Banco Mundial, en donde no hay un solo chofer, todo el mundo tiene su carro. No se necesita de la gran cantidad de gente que hay, de hasta porteros, de todo, un sinnúmero de secretarias. Ya las secretarias no se utilizan. Ahora el avance tecnológico hace que uno mismo maneje ese trabajo administrativo. Entonces, claro, ahí Mario, lo que estamos viendo es que hay algunas profesiones, y claro, Gonzalo, nos decía Rodrigo, no hay secretarias, por ejemplo, ya no se necesitan. Y claro, y seguimos formando, y la universidad sigue formando gente que a lo mejor en esta visión debe tener otras especializaciones. Mario, ¿cómo integrar entonces lo tecnológico, esta nueva visión, a esta realidad que los tres han coincidido que es precaria, vergonzosa, tercermundista, en medio de una corrupción galopante, en donde Rodrigo nos dice $4,000 no es para venir corriendo a trabajar, ¿no? Pero uno dice, oiga, $4,000 es lo que gana un trabajador en el año. Yo creo que es el momento de que tomemos del toro por los cuernos. Esto es una gran oportunidad, diría. Sí, yo creo que es la gran oportunidad. Si es que todos los ecuatorianos tenemos la certeza de que la dolarización ha sido el mayor blindaje social y económico, eso ya no que hay tenemos duda, todos y cada uno, debe haber la conciencia de todos los ecuatorianos de tomar el toro por los cuernos y defender la dolarización. Porque este escenario que empezó en marzo, ya pasó a abril, ya pasó mayo, ya estamos en mediados de junio, en donde se sigue deteriorando la economía, siguen cayendo los ingresos tributarios, siguen cayendo los ingresos petroleros, sigue aumentando la deuda flotante, etcétera, va a llegar un momento que si no se enfrenta con decisión el momento, este esquema monetario va a tener serios problemas de continuar. Entonces yo creo que debe haber una conciencia de que ahora ha llegado el momento de la priorización. El gasto público tiene que estar priorizado para alimentación, para salud, fundamentalmente, estos dos primeros. Pero alimentación básica, sí, ¿no? Hay que hacer un programa de alimentación básica. Francisco, la cantidad de personas que han pasado a formar parte de los grupos vulnerables porque han perdido el empleo es impresionante. Sí. La cantidad de personas que estaban en la informalidad y que se han quedado sin obtener recursos por efectos de la pandemia es enorme. Aquí hay un problema social enorme que es el empobrecimiento generalizado que esto está generando, no en el Ecuador, en todo el mundo. Entonces, hay que tener dinero para dar de comer a quienes no pueden comer. Hay que tener dinero para atender la salud, hay que tener dinero para atender la educación, hay que tener dinero para la seguridad, para la justicia. Esa es la priorización. Y a partir de esa priorización es lo que debemos establecer un nuevo modelo fiscal en donde exista un sentido de privilegiar la calidad del gasto, como decía Rodrigo. Uh-huh. O sea, no tengo por qué tener en el rol en el rol del 50 Estado, choferes. que tener choferes, secretarias, gastos y combustibles, de aceite, mantenimiento de vehículos. O sea, y esto es una tarea del gobierno. El gobierno es el que tiene que hacer. Cuidado los ecuatorianos, nos enfrentemos a los hechos consumados. Es decir, que amanezcamos un día y nos digan, ya no hay nada más que hacer. No pudimos conseguir recursos en el exterior, no pudimos
contar con los recursos que se necesitan y hasta aquí llegamos. Ese es el gran tema. El tema es que veamos cuál es el mecanismo más apropiado, pero no en teoría, sino en la práctica, para defender el empleo, para sobrellevar este cambio cualitativo que sufre la humanidad en la calidad y condiciones de vida. Rodrigo, hay experiencias, hemos tenido como país de experiencias y al recordar estaba pensando, Foderuma era una de esos, como para ayudar a los pequeños productores, para avanzar, para generar trabajo, estos trabajos distintos, potencializar. Programas de esa naturaleza debemos recuperarlos, Rodrigo, para plantear lo que ha dicho Mario. Vamos a tener que preocuparnos incluso o básicamente de la alimentación y de la salud. Francisco, sí, yo sigo insistiendo en lo cualitativo. Ya. O sea, tenemos que darle mucho peso a la parte cualitativa, ¿no? Y despreocuparnos un poquito de lo cuantitativo. Lo cualitativo es importante porque eso nos permite a nosotros escoger en qué es lo que nosotros debemos destinar los recursos. Entonces, la salud es importantísimo, pero no solamente depende de los gastos que uno haga en salud, sino desarrollar un sistema de salud que ayude a todo el país. Si no hacen negocios con hospitales que cuestan 4 veces lo que cuesta. El problema eso también es un problema de la corrupción, también es un problema cualitativo. ¿Cómo ha de ser posible que todavía se siga insistiendo en la posibilidad de contratar a dedo? Yo le hablo en la época que yo participé en la acción política, todo el mundo tenía la obligación de presentar licitaciones para gastos pequeñitos, concursos para gastos pequeñitos. Los únicos que tenían libertad, digamos, para escoger a dedo era la Junta de Defensa Nacional, porque era lógico que la Junta de Defensa Nacional, si va a comprar un determinado armamento, no quería que los otros países conozcan. Entonces, eso se desarrollaba pero tenía esquemas de control también. Y habían controles, pero lo que hay, no se puede permitir que ahora que hay una falta total de recursos en el país, se haya permitido que los hospitales puedan comprar libremente la cantidad que quieran. Estamos hablando de millones, a dedo. Y sumamos todos los días, claro. Esa es calidad. Y ahí falta el Estado, en cambio. Tienen un Estado gastador, pero nadie les controla. Falta de gestión, de responsabilidad y de compromiso, Rodrigo. Eso hay que cambiar, eso tenemos que cambiar. Y lo que decía Mario, vamos a tener un problema de gente en la miseria en el país, que llega a la pobreza absoluta, ganando menos de $2 en cantidades inmensas. Este problema del coronavirus, la recesión, está generando que mucha gente vaya al desempleo y que no consiga después de un empleo en los niveles que antes tenía. Entonces, se va a presentar un problema realmente serio desde el punto de vista social, y en vez de subsidiar los combustibles, lo que deberíamos hacer es ver cómo hacemos para mejorar la posibilidad de que se alimente mejor los grupos vulnerables. Entonces, con un proyecto que permitirá ese proyecto desarrollar al sector agrícola, que el Ecuador es un país riquísimo agrícolamente. El Ecuador comienza a producir, por ejemplo, alcachofas. Mire, produce las mejores alcachofas, espárragos, los mejores espárragos, y exportan a todas partes. Entonces, es cuestión de meter un poquito de tecnología en el campo, y nosotros tenemos amplias posibilidades, y eso que el sector agrícola nunca ha sido apoyado por las políticas estatales.
Nunca ha sido Es uno de apoyado. los sectores más golpeados y los que más han producido. Para concluir este diálogo, les voy a pedir tanto a Mario como a Rodrigo. Y Mario, entonces, los primeros pasos de todo el diagnóstico y las sugerencias que ustedes han hecho, los primeros pasos es esta racionalización tributaria, que no es solamente aumentar tributos, sino cómo reorientarlos, cómo facilitarnos también la vida, en que no tengamos que llenar una serie de documentaciones para pagar, porque encima de eso hay algunos que dicen, hay que hacer tanto, y por eso es que se inhiben de pagar. Mario, una última recomendación para la reflexión, y también a Rodrigo. Mario Prado, por favor. Francisco, creo que hay que pasar a la acción. El gobierno tiene que pasar a la acción. Creo que hay diagnósticos de los propios organismos multilaterales, creo que hay diagnósticos de estudiosos nacionales. Ha sido lamentable la ausencia de la academia con estudios prospectivos que nos recomienden soluciones, pero creo que ya hay que pasar a la acción. Yo creo que el sentido común es lo que tiene que prevalecer. Tiene que verse una solución de conjunto, no puede seguir manejándose aisladamente, que solo incremento los ingresos y no tengo una política de calidad de gasto, como tanto ha insistido Rodrigo. Y creo que debemos descartar esta idea de que como el gobierno es débil no puede hacer nada. Ya. Porque Eso es importante, sí. Va a estar hasta el 24 de mayo del 2021. Y si Pero eso pasa estamos... por una actitud nuestra, como por una actitud del gobierno también, pues. Claro, porque no podemos exonerarle de la responsabilidad. Es decir, vea, este es un gobierno débil, ya no puede hacer nada. Si es que es un gobierno débil, no puede hacer nada. El rato que lleguemos al 24... A mayo va a ser peor. 21, de pronto estamos destruidos. Claro. Y el gobierno tiene que asumir con liderazgo y con fuerza hacer de esa debilidad la fortaleza que le ha permitido estar 3 años. Pues. Así es, Francisco. Rodrigo, con usted terminamos. ¿Cuál sería la última reflexión, tomando en consideración lo que han dicho tanto el doctor Mario Prado como el economista Alberto Acosta Burneo? Yo creo que programas como estos son muy positivos. Por ejemplo, yo lo que veo gravísimo, es la gestión. ¿Cómo se gestiona el país? Esa es una debilidad terrible, porque hay falta de conocimientos y no se hace nada por desarrollar mayores conocimientos. A mí me preocupa muchísimo que la gente, los ecuatorianos, se estén quedando en el exterior. Hay una gran cantidad de ecuatorianos trabajando afuera. No, ni siquiera piensan venir al Ecuador, sino solamente de vacaciones. ¿Y eso por qué es? Porque aquí no se está incentivando a que esas personas puedan venir al Ecuador para mejorar la calidad de la gestión. Eso hay que pensar. Entonces yo creo que un análisis, el gobierno tiene que dedicarse cualitativamente a ver qué es lo que debe hacer. Cualitativamente analizar por qué los robos en salud. ¿Cuál fue el motivo fundamental? Entonces el sentido común dice, dejan libre, cualquiera puede llamar a dedo y comprar a dedo. Entonces es increíble. Es eso de en el arca abierta el justo peca. Entonces terrible. Y también hay un problema, es que no se está sancionando a la corrupción. Claro. La impunidad, y ahí pasa por la justicia, Rodrigo. Claro. Lo que Mario ha dicho, hay que garantizar justicia, claro. Mire, hay muchos jueces, por ejemplo, a ese señor que estuvo en la cárcel, el narcotraficante que estuvo en la cárcel en la Tacunga, que le permitieron salir de una forma ilegal y hasta ahora no he visto que se haya hecho nada. Entonces ese tipo de cosas que yo sí digo que son gestión, que es cualitativo, eso debemos preocuparnos muchísimo. Y yo digo, quizás no, esta recesión causada por fuerzas exógenas, que es un problema de salud,
el coronavirus no genere problemas adicionales de desequilibrios en la economía ecuatoriana. Puede venir más, sí. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos, al doctor Mario Prado, experto tributarista, además de catedrático, y sí ha hecho también su paso por la función pública, al economista Alberto Acosta Burneo y al doctor Rodrigo Espinosa. Muchísimas gracias. Luego de este corte, enseguida volvemos con la coyuntura política. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre.